Nuevamente, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la sesión. Antes que nada, muchas gracias por el tiempo dispensado. Mi nombre es Jaime Penagos y en compañía de Guillermo Lara y Francisco Velasco estaremos haciendo la presentación del día de hoy. Es un tema de interés. Ya estamos observando que hay cerca de unas 40 personas conectadas, pero pues gracias a su puntualidad estamos iniciando ya de manera inmediata con los temas. Hemos querido enmarcar el día de hoy el tema de Go Anywhere con esa frase de la imaginación es un límite, en el sentido de que vamos a explicar la arquitectura del producto, cada uno de sus componentes, tareas, funciones, y con base en esto van a poder tener mucha mayor claridad que cada una de ellas podrá resolver algún elemento en cuanto a requerimientos de transferencia de información, de compartir seguros, servicios seguros, perdón, de interactuar inclusive con sitios en Amazon, sitios Azure, de generar formularios seguros, cada vez más importante para que terceros clientes los diligencien y tengan ustedes ese feedback de esa información. Entonces, es una solución netamente modular. Algunos de ustedes tendrán uno o un par de módulos, otros están en evaluación, pero pues siempre podrán iniciar este tipo de proyecto de acuerdo a las necesidades puntuales. Entonces, estamos pues arrancando ya con la solución. En este recuadro queremos dar una imagen general de la arquitectura, de la funcionalidad, de los diferentes módulos que componen el producto. A continuación, pues Guillermo estará hablando de arquitectura y servicios seguros y en una segunda parte, Francisco con el tema del Advanced Workflow. ¿Qué queremos destacar aquí? Cuando se tiene la solución instalada, pues en realidad cada una de las funciones de los elementos que ustedes observan en la pantalla están allí y se podrán activar de acuerdo al licenciamiento que se tenga. Eh, Vamos a iniciar con el tema de servicios seguros, SFTP, FTPS, estas terminologías sin duda alguna conocida por ustedes, y otro tipo de servicios un poco menos, digamos, utilizados en industrias financieras, pero sí tal vez en la parte de logística y en otro tipo de industrias. Y en la parte final miraremos lo del Advanced Workflow, que fue el primer módulo que surge hace unos 12 años más o menos y ha tenido todo un proceso evolutivo con sus nuevos elementos que él se relaciona, desde reportes avanzados de auditoría, interacción con agentes para procesamiento distribuido. Entonces, esto les va a dar una visión muy clara de cómo poder ustedes atacar cada uno de sus proyectos de transferencias de información o de compartir con terceros a través de canales seguros utilizando la plataforma GoAnywhere. Ya para entrar en materia, pues quiero simplemente dejarles el mensaje que estaremos eh, avanzando en los meses de octubre y noviembre con otros temas que pueden ser del interés, como es el enmascaramiento de datos, como son temas de autogestión de contraseña, de unos webinars técnicos de 50 minutos cada uno, como es el estilo. Y para aquellos que tengan plataforma IBM, pues habrá un seminario especial con este tipo de soluciones. Voy a detener aquí mi presentación, nuevamente agradeciéndoles el tiempo para cederle la palabra a Guillermo. Hola, buenas tardes. Jaime, ¿ahí me escuchan y ven mi pantalla? Excelente. Listo. Buenas tardes a todos. Veamos, arrancamos a hablar siempre de conceptos. Sí, para esto, para conocer un poco de la arquitectura de GoAnywhere MFT, debemos también conocer qué son los componentes que van a formar parte de esta arquitectura. Así que hay dos pequeños recuadros con cada uno de esos componentes importantes y es más, y esos componentes pues tienen sus features o características puntuales o remarcadas. ¿Sí? Entonces, en la izquierda nos topamos con GoAnywhere Gateway. El GoAnywhere Gateway es un componente como tal de esta arquitectura. Más adelante vamos a ver dónde se ubica. Ahorita tenemos una idea que se ubica en la DMZ. La parte o el trabajo fundamental del GoAnywhere Gateway
es funcionar como un proxy reverso. Proxy reverso, ¿por qué razón? Porque no tengo que abrir puertos desde la DMZ hacia mi red privada, así que esta comunicación viene en forma inversa. A eso se refiere lo que es el proxy reverso. Más adelante vamos a ver esto con un diagrama, ¿sí? Veamos, esto, ¿qué logro con un proxy reverso? Esconder todo lo que tengo en mi LAN, ¿sí? Esconder todo lo que es mis sistemas internos, mis GoAnywhere MFT. Aparte de esto, mi GoAnywhere Gateway funciona como un balanceador de carga cuando vamos a hablar ya de sistemas cluster, que en pasado webinar también los revisábamos, ¿sí? El GoAnywhere Gateway me permite a mí exponer servicios, me permite a mí exponer lo que son los servicios, me permite a mí exponer, perdón, me confirman, Jaime, ¿me confirmas que ves mi pantalla? Disculpa, o Francisco, ¿ustedes me confirman? Quiero estar 100% seguro. Sí, Y sí lo estoy viendo. Sí, Ok, sí lo vemos. gracias. Es que llegó aquí un mensaje al chat, ¿sí? Todos pueden, algunas veces en su computador se puede minimizar lo que es la pantalla compartida. Mil disculpas, ¿sí? Solo quería validar ese mensaje para que todos pudieran tener disponibilidad de lo que estoy compartiendo. Cerrando esa pausa, ese paréntesis, con el GoAnywhere Gateway yo puedo exponer todos los servicios seguros que vamos a hablar ya en unos minutos, ¿sí? Esa va a ser la tarea fundamental, dar la cara hacia el exterior. Y por otro lado, en mi red privada nos vamos a topar con GoAnywhere MFT, que es lo que hoy, que es con lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Y por eso está dividido como en dos grandes partes, lo que es servicio seguro y lo que es lo que es automatización. Servicios seguros, eso lo vamos a cubrir inicialmente y quiero que nos hagamos la idea de todas las conexiones entrantes que vienen hacia nuestros servidores en diferentes protocolos. Eso es proveer servicios seguros, ¿sí? Y esto me permitirá a mí colaborar, sincronizar archivos o establecer lo que son canales de comunicación seguros con lo que son terceros internos o externos a mi organización. Y automatización que involucra lo que son proyectos. Más adelante Francisco nos hablará de eso. Y la parte interesante es que toda esta base está centralizada en un entorno web que es algo como lo que nos mostraba Jaime al inicio, ¿sí? Entonces, ¿dónde colocamos cada uno de estos componentes? Pues, veamos, teníamos el gateway y lo que es el GoAnywhere MFT. Aquí está ubicado en cada una de las posiciones. Red privada, mi GoAnywhere MFT, donde GoAnywhere pues trabaja con su base de datos, también con su sistema de archivos, y en la DMZ, pues tenemos lo que es el GoAnywhere Gateway. Veamos, un punto interesante es de que el tráfico no necesito puertos o tráfico de entrada hacia mi red privada, sino que mi red privada busca el GoAnywhere Gateway. Y por acá, desde redes externas, quien da la cara hacia lo que es redes externas es mi GoAnywhere Gateway como tal para hacer lo que son conexiones a servicios que vamos a hablar en un momento, o también para realizar lo que son las conexiones desde mi GoAnywhere MFT hacia recursos que están externos. Más adelante vamos a revisar el tema de recursos. Y ya cuando hablamos de entornos cluster, pues nos topamos con la misma arquitectura, con diferencia que aquí ya tenemos dos GoAnywhere MFT en nuestra red privada y aquí la función de mi GoAnywhere Gateway también es, es la prioridad de balancear carga, conexiones entrantes que sean distribuidas entre lo que son las dos diferentes instancias. Teniendo claro esta arquitectura o los componentes de dónde están ubicados cada uno de los componentes, podemos entrar a hablar de los servicios seguros, qué es lo que yo puedo exponer hacia redes externas con mi GoAnywhere Gateway o qué es lo que yo puedo brindar también a nivel interno desde una instancia de GoAnywhere MFT, ¿sí? Veamos, y para eso se han dividido en diferentes grupos, ¿sí? Donde tenemos SFTP, FTPS, protocolos muy conocidos hoy en día. Hay un grupo de HTTPS y muchas características que funcionan sobre lo que es ese protocolo como tal, y nos vamos a enfocar muchísimo en lo que es HTTPS, porque es ahí donde gran parte de las características o protocolos o feature son las que corren
utilizando dicho protocolo. ¿Sí? Entonces, veamos. GoAnywhere me permite a mí brindar un servicio SFTP o un servicio FTPS, ¿sí? Ahora, dentro de lo que son todos los servicios, esto es un protocolo estándar como tal que está dentro de lo que es el comercio, diciéndolo de esa forma. Sin embargo, con GoAnywhere tengo la posibilidad de manejar todo esto en una consola centralizada. Ya vamos a ver de forma rápida lo que es el entorno práctico. Parte interesante es que puedo administrar todas esas llaves SSH para el tema del SFTP, utilizando lo que es el protocolo SSH 2.0 último en el mercado. Ahora, tenemos por otro lado FTPS, ya que nos olvidamos de llaves SSH, FTPS utiliza pues dicho protocolo, lo que son certificados X509, que de igual forma pueden ser administrados dentro de lo que es GoAnywhere. Tengo esta posibilidad, darle a terceros para que ellos puedan conectarse utilizando dicho protocolo y puedan transferirme información. Y ahora sí, entramos a lo que es HTTPS. ¿Qué obtenemos con HTTPS cuando pues levantamos dicho protocolo en GoAnywhere MFT? Primero, obtenemos un web client. Ese web client obviamente está corriendo sobre lo que es protocolo HTTPS, que esto puede ser abierto desde cualquier navegador web y compatible con HTML5, ¿sí? Veamos, proporciona acceso a archivos y carpetas autorizadas y este cliente web o esta característica es la que se denomina Secure Folder. Es un espacio que se le brinda al usuario para que él pueda colocar archivos en el servidor utilizando un entorno web, ¿sí? Esto ya está diseñado, o sea, ya viene embebido dentro de GoAnywhere MFT. Solo debo trabajar con lo que son los permisos que daré a los usuarios, los accesos a las carpetas y otro, que más adelante lo veremos, ¿sí? También dentro de lo que es el HTTPS nos topamos con otra característica que es correos seguros o secure mail. Esto permite compartir archivos vía un protocolo, vía lo que es protocolo inseguro en este caso, pero ya esos archivos no viajarán por dicho protocolo SMTP. En otras palabras, el origen del archivo o el origen el que envía el correo, al momento que envíe ese correo, lo que llega es una notificación, ¿sí? ¿Cómo puede enviar ese correo? Lo puedo hacer desde el entorno web, del web client que les mencionaba anteriormente, o lo puedo hacer mediante un plugin de Outlook como tal. Ahora, teniendo esto, esa notificación también puede ser personalizada. Podemos colocar el logo de la empresa, podemos colocar lo que es los colores de la empresa, utilizar HTML para editar eso. El destinatario lo que obtiene es una notificación por correo electrónico con una URL que redirecciona lo que es el sitio HTTPS, el famoso web client que he mencionado anteriormente. Desde ahí, los paquetes pueden ser protegidos con una contraseña, pueden ser protegidos con un token URL, se les pueden establecer restricciones de descarga, fechas de expiración, para que esa seguridad de ese paquete esté disponible dependiendo cómo fue la configuración o reglas que estableció el origen. Una vez teniendo acceso a ese portal, ¿sí? El usuario o el destinatario puede recibir o descargar o leer el paquete o el correo seguro, pero ya en este caso haciendo las descargas vía HTTPS o leyendo vía lo que es HTTPS como tal. Así es un correo seguro, ¿sí? Luego nos encontramos con otro cliente de sincronización y colaboración, algo se denomina GoDrive, ¿sí? Este es un cliente que me permite a mí de brindarle a mis usuarios internos o externos espacios en el servidor para almacenamiento de archivos, pero con la diferencia que ya no dependo de un cliente web. En este caso tengo un cliente instalado en mi computador que crea un directorio virtual al cual todo lo que yo coloque en dicho directorio se estará sincronizando de manera permanente con lo que es el servidor. Partes importantes en cuanto a lo que es seguridad. Tengo cifrado extremo a extremo a S256. Todo lo que está en el servidor y todo lo que está en mi computador dentro de ese directorio está cifrado. Puedo controlar lo que son los dispositivos de forma remota cuando han sido extraviados o hurtados. De esa forma puedo quitar el acceso para aquellos dispositivos que han sido vulnerados, por ejemplo. Y como todos los archivos están cifrados, no hay forma de poder desencriptar o, mejor dicho, no hay forma de poder leer de forma plana esos archivos, ¿sí?
tengo una auditoría completa de todo lo que realizan mis usuarios en esos directorios. Y aquí el tema de colaboración es, bueno, yo puedo compartir con mi compañero Fernando, mi compañero Pedro, un directorio y todo lo que yo coloque dentro de él se estaría sincronizando. Podemos establecerlo ahí, lo que son diferentes reglas colaborativas sobre diferentes archivos, ¿sí? Eso es GoDrive. Formularios seguros también funciona sobre lo que es la capa o el web client o el protocolo HTTPS, brindándome la posibilidad de diseñar a la medida formularios web, ¿sí? ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de recopilar información y poderlos acoplar a lo que más adelante nos hablará Francisco, que son los proyectos, ¿sí? Los proyectos es ingeniería que podemos realizar de automatización con GoAnywhere MFT. Entonces, en ese caso, miremos los formularios seguros como nuestro front-end, donde yo puedo recolectar parámetros para procesos de negocio específicos, ¿sí? Para poder generar reportes, para poder obtener datos de un survey de consultas, entre otros, ¿sí? Veamos, pero teniendo también esta capa como un front-end, también esto puede ser tanto utilizado de forma interactiva, en otras palabras, que mis usuarios entren mediante un entorno web, darle posibilidad para que ellos rellenen información, seleccionen fechas, suban archivos o carguen archivos, por ejemplo, o también puede ser consumido mediante web services utilizando REST API o SOAP API. En otras palabras, puedo integrar mis formularios seguros que, vuelvo y aclaro, puede funcionar como lo que es nuestro front-end de diferentes procesos de negocio. Entonces, puedo integrar ese front-end con otras aplicaciones mediante lo que es una API REST o mediante lo que es una SOAP API. ¿Sí? Muy interesante. Vamos a verlo también. Como parte del HTTPS, en este caso hablamos de lo que es transferencias de archivos EDI, muy utilizado, o sea, bueno, inicia el protocolo AS2, AS3 y AS4, ya que GoAnywhere soporta lo que son esas diferentes versiones de AS2, que a un inicio o hasta el día de hoy es muy utilizado para la transferencia de facturación electrónica con archivos EDI, teniendo también la posibilidad, Francisco nos mostrará o nos mencionará también la posibilidad de traducir esos archivos EDI, ¿sí? Ahora bien, AS2, en el caso de GoAnywhere MFT, posee la certificación Drummond, que eso me permite o garantiza, mejor dicho, que GoAnywhere MFT tiene un alto grado de garantía y de seguridad y ofrece compatibilidad con otras aplicaciones que tengan esta certificación que sean de AS2. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues tengo la seguridad de que podré tener comunicación correcta con mis partners que trabajen con AS2. Ahora, GoAnywhere me permite a mí utilizar o enviar, mejor dicho, diferentes archivos en un solo paquete AS2, por ejemplo. No tengo limitantes como otro tipo de soluciones. Aparte de eso, tengo posibilidad o compatibilidad con firmas digitales, cifrados de archivos y aún mejor, la comprobación de la integridad del mensaje cuando llega esto involucrado lo que es el AS2, que en este caso, pues, GoAnywhere MFT lo posee. Aún tengo también la posibilidad de la recepción de los acuses de recibo que para aquellos que han trabajado con lo que es AS2 es el famoso MDN, ¿sí? Ese acuse de recibido de los mensajes, que en este caso GoAnywhere puede generarlo, recibirlo de forma automática cuando estamos estableciendo conexiones sincrónicas con nuestros partners AS2, por ejemplo. Entonces, tengo la posibilidad de brindar este servicio a AS2 para que partners puedan conectarse y dejarme información vía dicho protocolo. Un ejemplo, ¿sí? Por último, ya saliendo de lo que es protocolo HTTPS, entramos a un protocolo propietario de GoAnywhere, en este caso el protocolo Goldfast. Este protocolo es diseñado para la transferencia de archivos pesados, archivos grandes, archivos con tamaños grandes, con gigabytes o terabytes, ¿sí? Lo que permite es que la transferencia sea considerablemente más rápida en comparación a un FTP tradicional.
pero con la posibilidad también de cifrar los paquetes utilizando diferentes cipher AS128 o hasta 256 y tener la posibilidad también de verificar la integridad de esas transferencias con diferentes hash. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Dos canales que son aperturados en diferentes capas o protocolos, un TCP que es utilizado para comandos y un UDP que es utilizado para lo que es transferencia de los archivos, de los paquetes. Un archivo pesado se fragmenta, se cifra de tal forma y se transfiere mediante el protocolo UDP. Y los comandos o todo lo que son la comunicación en cuanto a comandos o validaciones viaja sobre lo que es el protocolo TCP. Una vez eso ha sido validado su integridad en destino se procede a volver a fragmentar ese archivo y a tenerlo pues totalmente listo. Entonces, de esta forma, sacando ventaja a lo que es el protocolo UDP en este caso, ¿sí? O sea, la capa UDP, tengo yo la posibilidad de tener Goldfast con transferencias más rápidas, ya que ahí, pues, viajando sobre UDP, normalmente viaja, por ejemplo, todo lo relacionado a Datagrama, ¿sí? Veamos. Dicho esto, por acá vamos a revisar un poco lo anterior y ver algunas de las ventajas que tengo con GoAnywhere MFT desde lo que es este entorno práctico como tal. Sí, entonces, primero, recordemos el tema de la centralización que platicábamos a un inicio. Esa centralización es lo que me permite, ese dashboard que nos mostraba Jaime a un inicio, es justamente ese portal central donde yo podré administrar todos mis servicios de GoAnywhere MFT en el apartado de Services Manager, ¿sí? Desde acá yo tengo la posibilidad de administrar granularmente, o sea, uno a uno, pero desde una interfaz gráfica, los diferentes servicios, HTTPS, por ejemplo, los servicios FTP, SFTP y FTPS como tal, el servicio o protocolo Goldfast y el servicio PSID que para familiarizarnos un poco, es un estándar dentro de la banca francesa que aún en nuestro mercado latinoamericano, si los comercios tienen relación con lo que es comercio francés, pues en muchos casos se requiere lo que es el uso de este protocolo, también muy utilizado en Europa. Veamos, todos estos yo tengo la posibilidad de configurar tanto sus puertos o sus listeners, por ejemplo, desde esta interfaz gráfica, que escuchen desde un puerto específico, puedo reiniciar los protocolos también o iniciarlos desde esta administración, este administrador de servicios como tal, ¿sí? Ahora, aquí también tengo posibilidades, cada uno de estos protocolos o feature, pues tiene su configuración específica, pero GoAnywhere reúne cosas en común entre todos estos. Por ejemplo, la posibilidad que tengo para restringir archivos o el cargue de archivos con extensiones específicas. Eso es un ejemplo, ¿sí? Entonces, de entrada yo puedo impedir a todos mis usuarios que ellos suban archivos con extensiones específicas. De esta forma, o sea, muy fácil, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de servicios, tenemos que hablar forzosamente también de los usuarios, o sea, aquellos que podrán conectarse a lo que es a estos diferentes servicios. Para este caso, vamos a hablar, por ejemplo, de algo que dentro de GoAnywhere se llaman web user, donde a cada usuario yo puedo establecerle granularmente qué tipo de autenticación utilizará para acceder a cada uno de los protocolos o features o servicios específicos. Ejemplo, hablemos un poco del portal, el web client o el HTTPS que tanto mencioné anteriormente. Si veamos por acá, el usuario Gelara es justamente el que estábamos viendo anteriormente y tengo la característica file, que es esa característica que les mencionaba, secure folder, un espacio en el servidor a donde yo puedo colocar información, ¿sí? Veamos, para eso yo utilizo contraseña. Yo puedo especificar otros métodos de autenticación. Ahora, otro punto interesante, los directorios que ve mi usuario por acá, todos esos también son parametrizables. Por defecto, él tiene un home.
en el mismo servidor de GoAnywhere MFT. Sin embargo, esos también podrían ser directorios en network share, por ejemplo, o sea, en sitios remotos, o podrían ser quizás sitios en Amazon Bucket, en Blob Storage, en Azure, servidores FTP, FTPS, como tal. ¿Y qué sucede? Que esos permisos de qué puede hacer cada uno qué puede hacer el usuario en cada uno de esos directorios, yo lo defino por acá. Al final el usuario ve simplemente un directorio al cual él tiene acceso, ¿sí? Ahora, otra parte importante con esto es que yo puedo manejar de forma independiente las características a las cuales este usuario tiene acceso. Ven, la administración es centralizada y es muy amigable e intuitiva, ¿sí? Entonces, este usuario tiene acceso a muchas características. Yo puedo utilizar, por ejemplo, un cliente. Aquí ustedes van a ver un cliente para conectarme a un protocolo SFTP. Ven el DNS Secure MFT. Es exactamente la misma ruta que estamos viendo por ahí. ¿Sí? Y voy a utilizar también el mismo usuario. Me voy a loguear para autenticarme. En este caso, por cuestiones de facilidad y la demo, estamos utilizando contraseña. Y por acá vamos a ver los mismos directorios que estamos viendo vía HTTPS, lo único que utilizando otro protocolo. Diferentes caminos para llegar a un mismo medio, en este caso, para un mismo usuario también. Tengo esa posibilidad también de realizarlo. Por otro lado, el correo seguro, eso, la posibilidad de enviar correos seguros desde lo que es el Outlook es esto que tengo por acá. Este es el plugin donde yo puedo redactar mis correos seguros desde lo que es mi Outlook tradicional, por ejemplo, y enviarlos como tal, ¿sí? Al final al usuario o al destino lo que llega es una notificación y esta notificación es la que yo les mencionaba que podríamos editar con los colores o logos de la organización. Todo esto, de igual forma, tengo una auditoría en tiempo real de todo lo que están haciendo mis usuarios en los diferentes protocolos, específicamente, o sea, con un apartado para cada una de esas características o protocolos como tal, ¿sí? Veamos. Ya con esto, teniendo todo este portal centralizado, tengo también otra característica importante ya para terminar mi participación, que es el tema de administrar llaves. Pues conozco muy bien el proceso en un servidor SFTP tradicional para permitirle a usuarios que utilicen llaves o certificados para conectarse a un SFTP o FTPS, dado el caso, ¿sí? Veamos, en este caso, pues yo puedo adjuntar esas llaves SSH con 2 clics, un ejemplo, ¿sí? Aquellas llaves para poder permitirle a este usuario que se autentique con llave SSH o puedo administrar también dichas llaves o certificados desde lo que es el administrador de llaves o el sistema de administración de llaves de GoAnywhere MFT. Entonces, tengo la posibilidad de proveer los servicios, administrar lo que son los servicios, brindarle canales a mis clientes internos y externos para que podamos compartir información y también puedo manipular o controlar lo que es la seguridad de todos esos canales granularmente por los usuarios y también poder tener la posibilidad de tener los logs. Todo esto en un mismo portal y que lo vamos a seguir viendo este mismo portal ahorita que continúe Francisco, porque de aquí también vamos a ver la parte de proyectos. Así que más adelante vamos a dejar unos minutos para lo que es unas consultas o dudas. Les ruego que las tengan por ahí pendientes y ahorita ya abro paso a Francisco para que continúe con lo que es proyectos y recursos. Hola Guillermo, ¿me escuchas? Claro y fuerte. Ok, perfecto. Vamos a compartir. Vemos tu pantalla. Gracias, Guillermo. Bueno, un segundo. Ok, vale. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Mi nombre es Francisco Velasco. Ya tengo un poco más de 10 años de experiencia implementando la solución GoAnywhere MFT en la región. Y después de esta gran introducción de GoAnywhere en su componente como server que nos hace Guillermo, vamos a continuación a revisar un poco el rol de cliente ya de GoAnywhere.
digamos que al ser una solución MFT, en esta misma caja, en esta misma solución, vamos a tener los dos roles. Digamos que la solución se comporta como cliente y como servidor. Todo lo que hablaba Guillermo ahora es un rol desde el punto de vista server, donde ustedes tienen protocolos, servicios que se van a exponer para que terceros o usuarios o aplicaciones se conecten a hacer carga o descarga de información, digamos, dentro de los diferentes servicios y protocolos que les habló Guillermo. En este caso, cuando GoAnywhere tiene el rol de cliente, vamos a hablar de proyectos y workflows. En este caso, a través de los proyectos y workflows que, digamos, ese término de proyecto dentro de la herramienta viene a ser lo mismo que un workflow, es cuando el GoAnywhere pues, va a tener ese rol de cliente para conectarse a diferentes recursos y poder hacer movimiento o procesos de intercambio de información. Entonces, básicamente, un proyecto como tal, el término proyecto define un proceso de negocio. Esto quiere decir que para ustedes un proceso de negocio puede ser diariamente extraer una información desde un servidor de base de datos para generar unos archivos planos, encriptarlos y transmitirlos a un servidor externo, o otro proceso de negocio puede ser leer un archivo plano con una estructura determinada para transformarlo de un XML, por ejemplo, a un Excel, o otro proceso de negocio puede ser ir a consumir un web service para recibir un JSON, para validar ese JSON y poder extraer cierta información que sea insertada en la base de datos. Entonces, digamos que tenemos cualquier cantidad de procesos de negocio, y esos procesos de negocio al final van a verse implementados como proyectos sobre la herramienta GoAnywhere. Un proyecto como tal, al hablar ya en términos técnicos, básicamente es un conjunto de módulos, y a su vez esos módulos son un conjunto de tareas. Entonces por acá ven un dibujito donde tenemos el proyecto, tenemos dos módulos, un módulo A, un módulo B, y por acá dentro de cada módulo, en un módulo tenemos una tarea que lee un archivo XML, una tarea que inserta información en una base de datos y una invocación de un programa externo a través de otra tarea. Básicamente, cuando nosotros hablamos de proyectos o workflows, estamos hablando de construir esta lógica digamos, de módulos y tareas, y digamos, es un conjunto de tareas con un orden lógico, donde básicamente ustedes a través de ese proyecto pues van a definir un proceso de negocio. Obviamente esos procesos de negocio, esos proyectos que se están definiendo, en su interior van a poder interactuar, ahorita van a ver con una gran cantidad de diferentes recursos y diferentes tipos de tareas que vienen incorporadas en la herramienta, donde habrán valores fijos, donde se pueden generar parámetros, variables. Todo esto hace parte del alcance de lo que, digamos, de lo que ofrece este componente de workflows y proyectos. De igual manera, es importante también anotar que todo, absolutamente todo lo que se hace dentro de la solución es totalmente auditado. Desde el momento en que un usuario administrador ingresa a generar algo, hasta el momento en que un flujo es ejecutado, ya sea de manera manual o de manera automática, siempre hay una trazabilidad por cada componente que tiene en la herramienta. Los logs de los servicios cuando alguien se conecta por un SFTP, por un HTTPS. En este caso, también hay un log enfocado a toda la ejecución de un workflow, donde les va a decir, como ven en pantalla, pues si primero se leyó un archivo XML, si esa información se insertó correctamente en la base de datos, cuántos registros se insertaron, si pudo encriptar el archivo correctamente, si lo pudo transmitir o hacer el put correctamente. Todo eso queda de manera nativa en la trazabilidad. De igual manera, como parte de este, vamos a ver ahorita que algo que mencionaba ahorita Guillermo, algo que digamos que hace parte de esos proyectos es el cifrado de información. Para eso la herramienta trae su KMS, todo su Key Management System, donde ustedes van a poder a través de ese KMS generar unos key vaults, unos baúles de llaves, y en esos baúles ustedes van a poder gestionar, ya sea para crear o importar o exportar llaves SSH
llaves o certificados digitales SSL y llaves PGP o PGP, que también es un estándar que viene incorporado dentro de este tipo de solución MFT. De igual manera, es importante notar que hay un cifrado conocido como Data at Rest, que es todo el cifrado de repositorios. A través de los workflows y a través de la herramienta, ustedes van a poder cifrar folders compartidos, folders locales, donde básicamente toda la información que estén transitando, moviendo, transportando y estén colocando en un directorio, ya sea de manera temporal o de manera permanente, va a quedar automáticamente cifrada en ese repositorio. Eso es lo que se le conoce como una encripción en vuelo o un fly, donde básicamente lo que GoAnywhere pueda colocar en ese repositorio automáticamente queda cifrado y lo que extraiga automáticamente sale desencriptado. Todo esto que estamos hablando, pues ya, como vieron, enfocado en un wizard gráfico que les permite generar esos flujos. Y también algo muy importante es que, como les mencionaba, en este rol de cliente, pues un flujo, digamos, no tiene sentido si no tiene, digamos, unos recursos con los cuales va a interactuar y se va a comunicar. Entonces, aquí ven un listado de los tipos de recursos con los que GoAnywhere usualmente puede interactuar, donde, como les mencionaba inicialmente Jaime, pues GoAnywhere hoy en día puede interactuar con servicios de la nube. Aquí vamos a ver que podemos interactuar con buckets de Amazon, con blob storage de Azure, podemos interactuar con servidores web, HTTPS, HTTP, podemos interactuar con web services de tipo SOAP o REST para hacer consumo de esos web services y que sean integrados en un proyecto o workflow. Tenemos interacción con servidores IBM AS400. Digamos que tenemos capacidad de integrarnos fácilmente con diferentes plataformas. Una es IBM AS400, donde a través de un flujo podemos invocar proyectos de manera local o de manera remota. De igual manera, podemos ejecutar comandos nativos de diferentes plataformas, un shell, un bat, .exe, un jar. Ese tipo de cosas pueden ser integradas a la lógica de un workflow y comunicación con servidores de correo, servidores FTPS, FTP, bases de datos, servidores MQ, mailboxes para recibir correos entrantes y automáticamente procesarlos. Y algo que pues, es importante a veces también mencionar es la integración a través de ICAP o el ICAP para integrarse con herramientas de tipo DLP o antivirus. A través de ese ICAP, GoAnywhere tiene la capacidad de integrarse a estos motores que pueden estar en las organizaciones, digamos que para tener que esté integrada con todas las políticas de seguridad de la organización y que no quede como una excepción este tipo de solución. Teniendo esto en cuenta, en este momento les voy a mostrar la interfaz del producto, donde vamos a mirar un poco toda la parte de los proyectos. Entonces, en los proyectos, que era lo que les mencionaba, básicamente la interfaz es una interfaz muy intuitiva, muy sencilla de utilizar, no requiere que para generar un workflow tengan un alto conocimiento en desarrollo, en programación, en lenguajes, ya que el producto básicamente lo que ofrece es un wizard gráfico, donde ustedes vienen a decir, voy a crear un nuevo proyecto, un nuevo caso de negocio. Básicamente aquí decimos un nombre a ese flujo y básicamente tenemos dos opciones. Una, utilizamos un template donde ese template me trae una serie de procesos de negocios que son los procesos comunes que se encuentran usualmente en los diferentes tipos de organizaciones. Entonces aquí encontramos procesos para interactuar con bases de datos, cifrando archivos, copiando archivos, insertando data en bases de datos, mandando por correo, ejecutando comandos nativos. Son diferentes casos que ya vienen listos, están implementados. Simplemente es hacer como la personalización de esos casos en nuestro negocio. Entonces, obviamente, pues si estamos hablando de una base de datos, pues él aquí nos va a preguntar a qué base de datos se va a conectar. Entonces ya escogeremos nuestra base de datos Oracle, SQL, Sybase, Postgres, etcétera. Y obviamente, pues cada personalización va de acuerdo pues, a cada negocio. En este caso, si nosotros escogemos un template, vamos a ver aquí que si yo salvo, entonces básicamente lo que me hace es generar esa lógica a nivel del workflow del proyecto. Esto es lo que se conoce como workflow proyecto. En este caso, vamos a ver que tenemos
3 columnas. Esas 3 columnas básicamente lo que nos permiten es, en el lado izquierdo, tener toda la librería o todos los componentes que ofrecen los proyectos. En la central es como toda lo que se llama el outline, como el esqueleto, toda la lógica del paso a paso de esas tareas. Entonces ustedes ven ahí la P de project, la M del módulo y todo el conjunto de tasks o tareas que hay al interior con ese orden lógico que se van a ejecutar. Y posteriormente, el detalle de lo que tiene cada tarea por dentro. Entonces no es lo mismo que yo me pare en la tarea o me posicione en la tarea escribir CSV, donde yo pueda aquí especificar columnas, opciones de datos, a que yo me posicione en conectarse a la base de datos, donde él aquí me da opción de agregar queries. Entonces yo aquí tendría la opción de decirle, mire, haga este insert, este select, este update, este store procedure, etcétera, etcétera. Toda esta lógica que estén viendo aquí, básicamente en estas tareas, las vamos seleccionando en la lógica de componentes que nos ofrece la herramienta. Entonces aquí tenemos tareas para interactuar con servicios en la nube. En este caso, hoy en día GoAnywhere ofrece interacción con diferentes componentes, además de los buckets o de los blob storage de Azure para hacer toda la parte de intercambio de información con servidores de almacenamiento, que hoy en día es muy común. También hay otros tipos de integración con servicios en la nube, como son estos que les voy a mostrar aquí a continuación, que tenemos integración nativa a través de un workflow con servicios de AWS, de Alibaba. Digamos que los más comunes tenemos integración con servicios de RPA, con la solución de automatización también de la misma casa de GoAnywhere que se llama Automate. Tenemos integración con Azure, toda la parte de Data Lakes, integración con Box, con Google Translator, con Jira, con ShareFile, ServiceNow, que son temas, digamos que nos encontramos cada vez más en los diferentes interacciones con nuestros clientes. Vemos acá, por ejemplo, que cuando hablamos de un conector de estos, pues nos permite nativamente hacer operaciones como estas, insertar registros, actualizar, hacer get, borrar registros, o sea, que todo eso lo haga un flujo automatizado de un proyecto. Tenemos Trello, Dropbox, tenemos Google Cloud Storage y Google Drive, integración con Jams, Jenkins, que también son muy comunes, Microsoft Dynamics, OneDrive, SharePoint, Salesforce y por acá Zendesk. O sea, son diferentes integraciones con servicios de nube que al hacer esa integración lo que estamos diciéndole es, mire, esto utilícelo de manera rápida y segura, con trazabilidad a través de un proyecto o workflow. Entonces, nosotros cuando tenemos definido una conexión a un servicio de nube, pues fácilmente yo puedo decirle aquí que yo quiero utilizar un Google Cloud Storage y voy a hacer aquí una descarga de ese almacenamiento que está en la nube, voy a subir un archivo a ese almacenamiento de la nube, o voy a hacer algún tipo de operación en Microsoft SharePoint, etcétera, etcétera. Además de esta interacción con servicios de nube, tenemos ya interacciones o tareas para hacer compresión de archivos, para interactuar con motores de bases de datos, para hacer como tareas de, entre comillas, de ETL, donde nosotros podemos leer archivos, transformar archivos de su estructura. Entonces podemos leer archivos CSV, XML, JSONs, de Excel y escribirlos o validar datos que hay en esos archivos como tal. Mandar correos electrónicos, mandar SMS para todas las alertas que queramos definir al interior de un proyecto o de un workflow. Toda la parte de file system nos quiere decir que podemos hacer checksums, copiar archivos, crear directorios, borrar, mover, renombrar archivos. Toda la parte de transferencia nos indica a dónde nos podemos comunicar para mover información. Entonces aquí nos encontramos interactuando con servicios HTTPS, servicios HTTP, FTP, SFTP, los diferentes, digamos, componentes. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, si yo escojo un SFTP, entonces simplemente yo diciéndole, quiero cargar unos archivos, entonces yo hago el drag and drop, arrastro ese SFTP y esto me permite decir que voy a hacer un put de archivos a ese directorio. Esto básicamente lo que hace es que de una manera sencilla yo escoja la tarea que necesito y vaya armando mi proyecto. Entonces aquí vemos ejecución de comandos nativos, cifrado de archivos y firma de archivos, reportes,
y web services. Todo esto hace parte del alcance que nosotros hacemos para generar al final un proyecto. Estos proyectos, como les mencionaba al inicio, pues van a tener una trazabilidad al momento de ejecutarse y van a dejar un log, que es lo que nosotros vemos como el detalle de lo que hace cada una de estas tareas al momento de ejecutarse. Y nos permite de una manera rápida y eficaz y sencilla identificar si tenemos un error en alguna parte fácilmente, en qué punto de ese proyecto, en qué tarea específica es que hubo un problema. No tenemos que entrar a analizar, digamos, todo el proceso, sino el detalle del error nos dice, por ejemplo, que el error fue en la tarea de encriptar. Cada tarea trae algo que se llama errores, es decir, manejo de excepciones. Entonces yo a cada tarea le puedo colocar condiciones como esta que vienen aquí, vamos a mirar esta, un error. Aquí yo le puedo decir que cuando esa tarea falle, aborte, continúe e ignore el error, invoque un módulo o define una variable. Eso quiere decir que yo pudiera decir que cuando esta tarea de conexión, por ejemplo, digamos a una base de datos, o este que se va a convertir en un archivo de un directorio falla, yo podría decirle, mire, si falla en este servidor, automáticamente haga un call de un módulo que vaya y busque la operación o ejecute la operación en la base de datos de contingencia, en otro servidor. Si eso está definido, si no, simplemente que notifique, que lo ignore o que marque algo específico en el log. Entonces, además de que tenemos como unos procesos predefinidos o nativos, la herramienta nos permite construir también nuestros propios logs y, digamos, los detalles de las acciones que nosotros queremos tomar en base a un evento. Todo eso es lo que nos permite, digamos, generar la lógica de un workflow. Todo esto va relacionado a lo que les mencionaba, que es el menú de recursos. Este menú de recursos es donde usted define la conectividad a los diferentes tipos de servidores que hay, bases de datos, FTPs, SFTPs, etcétera. Y cuando ustedes definen la conexión, básicamente la idea es que sea una conexión reutilizable. Entonces, ustedes pueden tener una conexión a un servidor SFTP, pero eso lo puede utilizar 40, 50, 100 workflows diferentes con una lógica diferente. En uno pueden hacer un get, en otro un put, en otro un move, en otro un delete. Pueden hacer diferentes operaciones, pero la idea de que se defina un recurso para que haya la conexión hacia ese servidor en la nube o ese servidor o servicio externo o local, la idea es que pueda ser fácilmente reutilizable y no cada vez que lo vayan a conectar, pues tenga que tener un acceso de, digamos, definir el usuario, el password, el puerto, sino que ya una vez queda definido y puede ser utilizado cualquier cantidad de veces. Ok, entonces, teniendo un poco en cuenta esta lógica, vamos a mirar rápidamente que todos estos workflows, que digamos estos proyectos que ofrece la herramienta para generar esos procesos de negocio, pueden ser automatizados de diferentes maneras. Tenemos que la automatización que ofrece la herramienta son los schedulers, que básicamente es un componente en el cual ustedes van a poder definir una periodicidad de ejecución de ese proyecto. Entonces, por ejemplo, si tenemos un proceso que me demostró ahorita que saca información de una base de datos, genera un archivo plano y lo encripta y lo manda por correo, pues ustedes con un scheduler le pueden decir, mire, yo quiero que esto corra todos los días a las 6 de la mañana y que se repita por cada 10 minutos hasta las 8 de la noche. O yo puedo decir, mire, este scheduler corre diariamente, perdón, el primer domingo de cada mes o el tercer domingo o el tercer día de cada mes. Todo ese tipo de operaciones de darle una periodicidad a ese proceso, lo puedo automatizar y definir a través de algo llamado scheduler que la herramienta me ofrece en el entorno web. Un segundo mecanismo de automatización son los llamados monitores. Los monitores, a diferencia de, lo dice su palabra, monitoreando eventos en unas carpetas que pueden ser carpetas locales o de red, o pueden ser servidores FTP, SFTP o FTPS, donde el monitor está revisando un evento que puede ser una creación de un archivo, una creación, una modificación, un borrado de un archivo para tomar en ese momento una acción que básicamente puede ser invocar un workflow o un proyecto. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos esos famosos casos de negocio que tenemos generación de archivos en un repositorio o tenemos que bajar archivos de un tercero, pero no sabemos si eso lo ponen a la 1 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 6, etcétera. No tiene sentido tener un scheduler que esté pegándole a ese servidor todo el día, generando un proyecto completo
y de las, no sé, 300 veces que corrió el día, solamente una vez encontró un archivo y lo trajo. El monitor, ¿eso qué me implicaría con un scheduler? Pues que yo tengo 300 logs del día de ejecuciones y que de las 300 ejecuciones en una sola trajimos archivos. El monitor lo que hace es monitorear ese recurso y lo que dice es que de las 300 veces que estuvo revisando, solamente disparó el proyecto o el workflow en el momento en que encontró el archivo. O sea que ahí de 300 ejecuciones de proyectos reducimos a una, donde el monitor nos reduce eso básicamente diciendo, mire, él se dispara porque efectivamente encontró un archivo en ese directorio. Entonces, es un segundo mecanismo de automatización con una lógica diferente y de acuerdo a ese proceso de negocio que se va a trabajar, podemos irnos por un camino de scheduler o por un camino de monitores. Ahora, hay un tercer mecanismo de automatización de procesos o de workflows en la herramienta llamado los triggers. Toda esta parte que les mencionaba ahorita, Guillermo, de los servicios de tipo SFTP, FTPS, se integran con los workflows a través de triggers. Entonces, por ejemplo, muchas operaciones se requiere que cuando un cliente, un tercero, un proveedor carga un archivo a través de un protocolo SFTP o FTPS o HTTPS por el cliente web, inmediatamente se dispare una acción. El trigger nos permite eso, que inmediatamente el archivo es cargado, se dispare la acción y haga, por ejemplo, el llamado de un workflow. Entonces, por ejemplo, tenemos casos de entidades que dicen, apenas los archivos sean cargados, yo no puedo esperar ni 5 minutos o un minuto a que haya un monitor y lo revise, sino que yo quiero que sea inmediato, inmediatamente que me lo transmita y se lo entregue la aplicación back office para que haga su validación y en caso tal le genere una respuesta. El trigger da ese alcance de que el archivo inmediatamente se cargue. Nosotros estamos monitoreando el protocolo como tal, es a nivel del protocolo. Entonces, el evento, cuando él detecta un file upload, que en ese momento quiere decir si se cargó el archivo correctamente, inmediatamente el trigger se dispara y entonces el proyecto coge ese archivo y hace la operación que ustedes requieran. Entonces, ya es un mecanismo diferente de automatización en base a cuando simplemente el usuario cargue los archivos. Ahí ya no tenemos ni un scheduler ni un monitor, sino que es cuando el archivo es cargado, ahí el trigger se dispara. Tenemos otros mecanismos de automatización, como son los APIs, que son los, la manera que permite la herramienta hacer invocación de workflow desde otras plataformas. Entonces, podemos tener, aquí les puse unos ejemplos donde ustedes pueden ver, por ejemplo, en una S400 estamos haciendo un run project, invocando un proyecto que envía un pago de nómina. Por acá tenemos uno desde un Linux, uno desde un Windows. Entonces, esto puede ser por línea de comandos o como web service. De las dos maneras funciona. Entonces, ustedes pueden tener un desarrollo en Java, en Perl, en C, en cualquier lenguaje de programación, en .NET, etcétera, donde desde esos lenguajes básicamente ustedes pueden integrar un llamado a un workflow a través de estos APIs. Entonces, muchas veces venimos y tenemos otro caso de negocio donde decimos, mire, es que este proceso es el cierre o es un proceso que un día puede terminar a la 1 de la mañana, a las 12, a las 6, no sabemos exactamente y en ese momento exacto en que termina esa operación es que necesitamos transportar o hacer un proceso de movimiento de información. Entonces ahí, pues ¿para qué van a colocar un scheduler, un monitor, un trigger? Necesitamos que esa aplicación externa apenas termine de ejecutarse, pues sea en ese momento que haga el llamado a través de un API de ese workflow. En ese momento, este API es otro mecanismo más que tenemos para hacer integración y automatización de esos flujos. Y por último, tenemos dos mecanismos más, uno que se llama Secure Forms, que es el que mencionaba Guillermo, que son los formularios seguros. Esos formularios seguros son, el GoAnywhere incorpora su propio diseñador para generar un formulario como el que están viendo en pantalla, donde ustedes pueden a través de formulario web exponerlo. Digamos que ustedes lo pueden ver como una analogía de un Google Forms. En este caso, el formulario seguro, el valor agregado es que son formularios seguros. Ustedes tienen el control de la información, ustedes tienen la manera de exponerlo, de la manera de ponerle seguridad en el sentido de que pueden ser que sean públicos o privados, pueden hacer que sean consumidos como web service. Pero lo interesante de esos formularios que ustedes diseñen y expongan a través de la herramienta
es que toda la información que digiten aquí, archivos que carguen, el nombre no sé, por ejemplo, que se exija nombre de las personas, documento de identidad, país de origen, todo eso puede ser un parámetro de entrada que un workflow, en el momento en que se le hace el submit de ese formulario, se hace un llamado de un workflow o de un proyecto que toma toda esa data y la lleva a un proceso final. Puede ser insertarla en una base de datos, puede ser hacer una consulta para generar una información resultado, puede ser simplemente generar una estadística, puede generar una alerta. Cualquier operación que ustedes puedan generar dentro de un proyecto, pues va a ser posible a través de este mecanismo de formulario. Y por último tenemos algo llamado agentes. Los agentes básicamente es un componente que ofrece GoAnywhere, el cual ustedes pueden instalar de manera distribuida digamos, en sectores internos de la organización o externos, o sea, lo que es locaciones remotas o internas, y es totalmente multiplataforma. Esos agentes lo que permite es que ustedes puedan ejecutar o generar workflows de manera distribuida. Entonces, por ejemplo, si ustedes miraban la arquitectura inicial que presentaba Guillermo, el MFT, con esto que les mostraba de los workflows ahorita, pues ustedes lo tienen instalado en un servidor central. Pero, ¿qué pasa si ustedes quieren poner un proceso que corra un workflow en una oficina remota? O en otro país, en una PC, en otro servidor. En ese caso, ustedes pueden instalar o colocar y desplegar un agente en esa máquina externa o interna, pero remota, y básicamente ese agente está enganchado al servidor central, lo que permite que toda la trazabilidad de ese agente vaya al servidor centralizado. Entonces, ustedes pueden colocar un agente que, por ejemplo, automáticamente les transfiera información desde la oficina, que les cifre la información localmente en esa oficina o en esa entidad externa y la transmita de manera cifrada, o que allá haga una operación de notificación. El agente es como, por decirlo así, un workflow independiente, pero que básicamente al correr de manera independiente en esas máquinas distribuidas, está reportando toda su trazabilidad a una consola central que es el MFT principal. Entonces, de esta manera, los agentes nos permiten también tener una lógica de hacer llamados de flujos de manera distribuida, porque podemos tener un flujo principal que invoca agentes o procesos de agentes en servidores remotos. Esto es lo que se llama como proceso distribuido, y tenemos unos agentes que son avanzados y estándar dependiendo del alcance de lo que quieran realizar en esos servidores remotos. Bueno, estamos ya sobre el tiempo. Hemos ido muy rápido, es mucho tema, pero si tienen dudas y quieren Pues, revisar una sesión, digamos, eh, particular, pues lo podemos mirar. Sí, Jaime. sí, no, de todas maneras está abierto el chat para las preguntas y pues sé que hemos llegado a la hora límite, pero estamos esperando a que las hagan para ir respondiéndola y leer, la vamos a leer y les puede ser de utilidad para todos. Vamos a dar un tiempo más para irla resolviendo mientras llegan sus inquietudes. De acuerdo, Jaime. De igual manera, como les decía, pues en el slide está nuestra información de contacto también en caso de